Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Yo les digo, recuerden que Dios es poderoso y con sus fuerzas podremos liderar en medio del desafío. Recibimos con gozo, con alegría, con celebración la mejor semilla, que es la palabra de Dios, y siempre declarando que nuestros corazones son el mejor terreno. Y cuando se une la mejor semilla con el mejor terreno, damos el mejor de los frutos. Un gran abrazo, mis queridos amigos y amigas a Estados Unidos. Muchas de nuestras iglesias se conectan para estar en esta celebración dominical. Quiero agradecer muchísimo a sus pastores y a toda la congregación. Por supuesto, en México, aquí en nuestros 22 departamentos de nuestro precioso país guatemalteco, a nuestro país hermano de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, y menciono los países donde han manifestado estar muy cerca de nosotros, como Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Muchísimas gracias. Donde usted quiera que se encuentre, estamos saliendo por la bendita misericordia, gracia de Dios, a través de la televisión, a través de la radio y de estas plataformas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual fui expuesto. Un grupo de pastores de Lluvias de Gracia Sede viajamos a Quetzaltenango, es al occidente del país, a un congreso que en el mes de febrero siempre lo realiza el pastor Efraín Avelar. Pero su hijo, un pastor joven, que es el pastor principal de la iglesia, Juan Pablo Avelar, contó una historia que tiene que ver con el arte. Un cuadro, una pintura llamada Jaque Mate. Y esto evoca al juego de mesa, el juego de ajedrez. Es un juego muy inteligente. Hay 32 piezas. 16 para un jugador y 16 para otro jugador. Diferentes nombres las piezas: peones, alfiles, caballos, torres, reina. Pero la pieza más importante es el rey. Y el juego consiste en proteger al rey y capturar al otro rey. Pero cuando se amenaza al rey se le dice jaque. Entonces el rey percibe, el jugador percibe que tiene que defender a su rey haciendo algún movimiento, o que alguna de las otras piezas lo defienda. Pero hay un momento que se le dice mate, jaque mate. Quiere decir que el rey ya no tiene salida, ya no tiene manera de salvarse y es capturado. Este juego de mesa, esta historia donde ustedes están viendo este cuadro, espero que estén viendo este cuadro, esta pintura, ustedes observan tres personajes. De un lado está el jugador que está cantándole el mate al otro, pero tiene una mirada así penetrante, orgullosa, altiva: te vencí. Y del otro lado de la mesa está el otro jugador, preocupado, con la mano en la cabeza, diciendo: me hicieron mate, me acabé. Pero hay un tercer personaje que es un ángel viendo con ojos de misericordia a el otro jugador que está perdiendo. Ahora, estos personajes representan a alguien o a algo. El personaje que está ganando, que está declarando el mate al otro jugador, podría representar el enemigo de nuestras almas, el mismísimo diablo, o cualquier tipo de amenaza que se da en la vida. En esta pandemia esa es una gran amenaza que tenemos. Pero el otro lado de la mesa representa al cristiano o a la raza humana que está preocupada con la mano en la cabeza diciendo: no tengo escapatoria. Pero esto me recuerda tantas historias de la Biblia. Una de ellas es David cuando se enfrentó a Goliat, y nos hace entender que se sentía perdido David, sin embargo había una victoria muy grande de parte del Señor. Así hoy nos vamos a llenar de fe para entender que Dios nos va a sacar adelante y ganaremos esta partida, ganaremos este juego. Incluso algunos desde niños han tenido que jugar, entre comillas, este juego de ajedrez. Están siendo amenazados. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo número 17, versículo 33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. El mismo rey está descalificando a David diciendo: si vas ahí te van a comer.
te van a matar, vas a recibir un mate en la vida. Esto es lo que responde David, versículo 36. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Miren el verso 37. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Leo el versículo 44. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Vemos a David en medio de una amenaza. El mismo rey, primer monarca Saúl, lo descalifica, dice: vas a perder esta partida. El hermano mayor de David, no está en los versos que he leído, se llama Eliab, versículos anteriores, lo juzga y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? También lo descalifica para estar en el campo de la batalla. Y el mismo Goliat le está diciendo: voy a agarrar tu carne y se la voy a dar a las aves del cielo y también a las fieras del campo. Pero miren la respuesta de David. La respuesta de David es: el Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, también me librará en este momento. Y yo quiero preguntarte, y me hago esa pregunta a mí mismo: ¿cuántas veces Dios nos ha librado de los osos y de los leones? De la muerte, de la angustia, de la destrucción familiar, de la miseria, de la pobreza, del hambre. Cuando yo tenía 13 años, estaba en el mar y me agarró un fenómeno llamado alfaque. Es un remolino que lo introduce a uno al mar y que lo mete en serios problemas. Yo casi me ahogo, pasé 30 minutos. Era un mate a mi vida. Yo pensé que me iba a morir. Pero un pescador, Dios lo usó para rescatarme. Dios me libró del oso y me libró del león. Así podría seguir mencionando cuántas historias. Te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha librado de un accidente, de una enfermedad terminal? ¿Cuántos de los que me están oyendo y me están viendo en este momento, allá en la casa, en la calidez de su familia, o tal vez están solos en la habitación, desconozco dónde estás, pero has sido librado de los osos, de los leones? Dios te ha cuidado. Pues ese mismo Dios, quiero decirte, que nos cuidará en medio de esta pandemia, en medio de cualquier situación difícil, de la ruptura de tu matrimonio, del rompimiento relacional con tus hijos o con tus padres, o de una crisis económica, o incluso podrías estar padeciendo ahora mismo una enfermedad. Pero el mismo Dios que te sanó años anteriores, el mismo Dios que te cuidó, que te protegió en días anteriores, ese mismo Dios nos protegerá ahora. Ese mismo Dios saldrá a pelear por nosotros. Alguien debe celebrar que las cosas pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero Jesús dijo: mas mis palabras no pasarán. Adoramos al mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así sea por siempre. Ese mismo Dios nos librará. Ahora, si regresamos a la historia bíblica, yo veo que siempre que se levanta una amenaza contra nosotros, cualquiera sea su nombre, puede ser en el mundo espiritual, que creemos en el mundo espiritual, en Satanás y en el diablo, y entendemos también que no todas las circunstancias negativas son producidas por el diablo. A veces son asuntos meramente naturales, o a veces otras personas, o incluso nuestras malas decisiones a veces nos meten en crisis. Ahora, yo debo entender que por encima del diablo, muy por encima de las circunstancias y de nuestras malas decisiones, Dios sigue siendo soberano y tiene control de todas las cosas, porque Él nos va a llevar a cumplir su propósito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, hay 3 amenazas cada vez que el enemigo se levanta contra nosotros. Produce 3 amenazas. 1, amenaza contra la fe. 2, contra la paciencia. Y 3, contra la integridad. El diablo, las circunstancias, el enemigo quiere hacer que tú pierdas la fe, que tú pierdas la paciencia y que tú pierdas la integridad, para despegarte de Dios, y que los milagros y que las cosas del cielo que quieren venir, entonces quieran golpearnos. A ver, comencemos hablando cómo Dios nos ayudará y nos cuidará contra la amenaza de nuestra fe. Vamos a abordar ese primer tema: cómo Dios nos ayudará contra las amenazas para vencer esa amenaza contra nuestra fe. En Juan capítulo 10, versículo 10, es un versículo muy conocido entre la cristiandad.
Y ahora que menciono la cristiandad, por supuesto que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Toda esta semana hemos recordado los méritos, la obra, el sacrificio de nuestro Salvador en el Calvario. Pero también hemos recordado que al tercer día Él se levantó y venció a la muerte. Es más, al final hoy de esta reflexión bíblica vamos a celebrar la cena del Señor. Hace 15 días la celebramos, pero hoy que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, esa resurrección y esa muerte de Cristo también se celebró muchos años antes, cuando se celebró la primera Pascua a Moisés. Y Jesús también, la primera cena del Señor que Él celebró, ese día que fue entregado, ese día que fue muerto, también estaba celebrando la Pascua. Por eso hoy vamos a tener un momento muy profundo al final para celebrar la cena del Señor. Pero regresando a San Juan 10:10, dice la Escritura: el ladrón, es decir, Satanás, solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, estas son las tres acciones de Satanás: roba, mata y destruye. Pero ¿cuál es la obra de Jesús? Él nos concede vida y mucha vida, vida en abundancia. Puedes celebrar conmigo que aunque Satanás se levante como ese gigantón de Goliat de 3,25 metros, aunque esa epidemia quiera hacer cosas negativas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, hay un poderoso gigante, Dios mismo, el que nos da vida y vida en abundancia. Eso estamos celebrando. Ahora, la Escritura nos enseña, muy interesante, en Proverbios capítulo 6 versículo 30, habla de ladrón. Recuérdense que Satanás roba, mata y destruye. ¿Qué sucede cuando se descubre, se atrapa al ladrón? Mire lo que sucede según la Biblia en el verso 30 de Proverbios 6. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Mis amigos, mis amigas, esto se llama restitución. Cuando se descubre el enemigo, cuando se atrapa al enemigo, tú puedes descubrir que hay un diablo que se quiere robar nuestra paz, que se quiere robar nuestro gozo, que se quiere robar nuestra salud. ¿Qué sucede cuando se descubre al enemigo? Tiene que restituirlo 7 veces más. Yo declaro que lo que hemos perdido en esta época tiene que ser devuelto a nuestras vidas. La paz, la victoria, el gozo, la provisión. Alguien debe recibir esta palabra. Ahora, quiero pasar a mi segundo aspecto, mi segundo punto. Mi segundo punto es que Dios nos ayudará a vencer la amenaza contra, ya no solo contra la fe, sino contra la paciencia. Miren, el enemigo lo que quiere en medio de toda circunstancia difícil es que nosotros perdamos nuestra fe, es que nosotros neguemos nuestra fe, es que nosotros peleemos contra Dios. En unos programas anteriores tenemos un programa en redes sociales llamada Semilla de Ánimo a las 8 de la noche, hora de Centroamérica, 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y 7, hora del oeste de Estados Unidos. Mi esposa estaba diciendo: no se vale pelear contra Dios, inculpar a Dios. Dios sigue siendo soberano. Obvio que Él permite las cosas, pero no es momento para airarnos contra Dios, porque cuando nosotros perdemos la fe, y eso es lo que quiere hacernos sentir Satanás, en la enfermedad, en la escasez, en la tensión matrimonial y familiar, es que nosotros digamos: por gusto ha sido todo esto, en balde he dado, he sido generoso, he orado. Eso es donde Dios precisamente quiere librarte, y es a lo que Satanás quiere orillarte. Pero el otro aspecto es la paciencia. Dios nos ayudará a vencer la amenaza contra la paciencia. En Hebreos capítulo 6 versículo 2 aparecen dos componentes para los grandes milagros. Uno es la fe y dos es la paciencia. Este versículo reza que con fe y con paciencia es lo que necesitamos para ver los grandes milagros de Dios. Los milagros no solo necesitan fe, necesitan paciencia. Ahora, ¿cuándo perdemos la paciencia? No solo cuando viene la prueba, sino cuando la prueba se alarga, cuando el dolor se extiende, cuando esa tensión matrimonial, cuando esos gritos, esos pleitos, ese distanciamiento se ha alargado. Entonces queremos
el diablo quiere que perdamos nuestra paciencia, porque si perdemos la paciencia, entonces nos alejamos del milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Me están siguiendo? Quiero decirte que Dios nos ayudará a mantener, a retener nuestra fe y a retener nuestra paciencia. ¿Cómo lo logramos hacer? La escritura nos enseña que lo que le sucedió a Jeremías, el profeta, él tuvo momentos de adversidad, tuvo amenazas. De hecho, lo tiraron a la cárcel por profetizar, por hablar la palabra. Tuvo afrenta y a veces quería hacerse a un lado porque cada vez que hablaba le iba mal. Sin embargo, él entendió. Mire lo que dice Jeremías, es una palabra hermosísima, capítulo 20, versículo 11. Pero el Señor está conmigo. Esa es la revelación que tenemos. Pero el Señor está conmigo. Yo me pongo en los zapatos de muchas personas que se han sentido alejadas de Dios. ¿Cómo enfrentar una crisis? Algunos se refugian en el licor, otros se refugian en las drogas, otros en las relaciones ilícitas. Se pierden tratando de satisfacer y temporalmente como que tapan ese agujero de su alma. Pero aquellos que conocen a Dios, aquellos que conocemos a Dios, Jeremías conocía a Dios y dice: pero el Señor está conmigo como campeón temible. Y eso nos regresa al juego de ajedrez. Tiene que haber un campeón. Yo sé que hay un empate, pero en la vida no hay empates. O gana el enemigo o gana Dios. Y Jeremías dice: pero el campeón temible, por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán, quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Le escuché al pastor que les mencionaba, un pastor joven, lo considero amigo, colega, Juan Pablo Avelar. Y una frase, quiero leer literalmente la frase que él explicaba, y él decía: Dios puede tardar, pero siempre llegará a tiempo. Esto es tan cierto, porque hay dos cronos, es decir, hay dos tiempos. El cronos humano, nuestro tiempo, nuestro reloj, nuestra hora, nuestro calendario. Pero está el kairos de Dios, y en el kairos de Dios es un tiempo especial. Dios siempre llegará a tiempo. Parece que tarda en nuestro tiempo, pero no tardará. En Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 3, quiero decirte que Dios cumplirá lo que ha prometido en tu vida. Él parece que tarda, pero siempre llegará a tiempo. Dice el versículo 2: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿De qué planeta venía Santiago? Que dice: es de sumo gozo, hermanos míos de Estados Unidos, hermanos míos de México, hermanos míos de Petén, de Escuintla, de Chiquimula, de Quesaltepeque, de Morales, hermanos míos de Totonicapán, hermanos míos de Quetzaltenango, de San Marcos, hermanos míos, donde quiera que ustedes se encuentren en Sudamérica o en estos países de Centroamérica o en Europa. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No es esto maravilloso? Cuando estamos con Dios, cuando su amor está cerca de nosotros, entonces podemos aún en el día más oscuro tener tranquilidad. Miren ustedes la adversidad, la diferencia entre la alegría que nos da el mundo y el gozo que nos da el Señor. La alegría del mundo es el resultado de las circunstancias. Cuando tenemos de todo, tenemos gozo. Cuando tenemos trabajo, dinero, salud, familia. Y es más, algunos piensan que no necesitan a Dios. Pero el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de Dios. Independientemente si hay epidemia, pandemia, hay crisis familiar, matrimonial, económica, política, nuestro gozo está anclado en Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Alguien debe celebrar conmigo en este momento. Esto es maravilloso. Quiero saltar a mi tercer principio. El tercer principio es cuando Dios nos ayuda a vencer la amenaza contra la integridad. Así que las pruebas, las enfermedades, el mismo demonio no solo quiere que perdamos nuestra fe, que perdamos la paciencia y digamos disparates cuando decimos cosas, sino quiere que perdamos la integridad. Ahora, quiero mostrarles a Job y quiero mostrarles a la esposa de Job.
La voy a defender un poco, pero no lo voy a justificar. Yo tengo 3 hijos, Viena, Diego y Ana Valesca, y mi nietecita Samarcita. Mi esposa Berlín, mis padres, gente que amo, mi hermano, mi hermana, mis cuñados, bueno, los pastores, la gente con que interactúo constantemente, gente que amo. Pareciera que la vida nos prepara para enterrar a la gente mayor que nosotros. Los hijos tienden en el transcurso natural de la vida a enterrar a sus padres y a sus abuelos. Aunque es muy difícil hacerlo, pero eso es lo natural. Ahora, si nos cuesta enterrar a nuestros progenitores, ¿cuánto más nos costará enterrar a un hijo? Yo perder a Viena o a Diego o a Ana o a Samarcito o a mis seres queridos, se me rompería el alma. Dios tendría que hacer un milagro en mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le pasó a la esposa de Job? No perdió 1, no perdió 5. Perdió 10 hijos, igual Job. Ambos perdieron, señores, amigos, amigas mías, perdieron 10. Que te arranquen un objeto que tanto amas. La gente ama la casa, ama el estatus, ama el auto, y cuando pierden un objeto piensan que la vida se le acaba. Bueno, pero perder un sujeto, porque cuando perdemos un objeto sentimos que se nos abre la tierra, pero cuando perdemos un sujeto, a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, al hijo, a la hija, es probable que ahora en este momento gente, amigos, hermanos nuestros en Nueva York o en cualquier otra parte del mundo, en Guayaquil o en cualquier parte del mundo, ya perdieron por esta enfermedad a un ser querido. En ese dolor, la esposa de Job le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Fue una palabra maldicha, una expresión equivocada. Fue un disparate lo que dijo la esposa de Job. No entró a su defensa. Digo que ella no habló del corazón, de la superficialidad, del dolor, de la tragedia, de la crisis. Ella habló. ¿Saben por qué lo digo? Porque la Biblia es objetiva. Cuando alguien peca, hay consecuencias y la Biblia lo descubre. Así fue el pecado de David. Así fueron el pecado de los hijos de Moisés mismo, etcétera. Cuando la esposa de Lot volteó a ver a Sodoma y Gomorra, quedó calcificada como estatua de sal. Tuvo penalización. ¿En dónde está la penalización contra la esposa de Job? Yo no la miro en la Biblia. No la estoy defendiendo. Fue un disparate. No tenemos que decir disparates. Cuando viene la prueba, perdemos la paciencia. Y cuando perdemos la paciencia, decimos cosas que no debemos decir. Hacemos cosas que no debemos hacer. Pensamos cosas que no debemos pensar. Ahora bien, estoy diciendo que Dios nos ayudará y nos defenderá contra la amenaza de nuestra integridad. Porque hacia ahí mismo era que Satanás quería llevar a Job. ¿Recuerdan ustedes? De alguna manera Satanás tiene acceso al trono, a la presencia de Dios. Y ahí está Satanás acusando a Job. ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a amar? Lo tiene todo, tiene una bella esposa, tiene hijos, tiene casas, mansiones, ganado, es un terrateniente, es un empresario. Lo contextualizo en nuestros días. Tiene de todo, le va bien en la vida. Tiene auto, cosas materiales, la vida, el trabajo, la empresa. Tiene trabajo, lo tiene todo. Entonces Dios permitió que eso sucediera. No es que Dios se alegre en nuestro dolor. Dios nos ama. Él tiene el control y permite las cosas. El mundo no se le ha salido de control a Dios. No crean. Dios tiene todo el control. Utiliza al enemigo, las fuerzas naturales, hasta nuestras decisiones para cumplir su propósito. En el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, él una y otra vez explica: Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. ¿No le parece que la iglesia estaba muy cómoda? ¿No le parece que el mundo está muy cómodo, cada vez aislándose más de Dios, cada vez cayendo en prácticas pecaminosas, ofendiendo, desagradando a Dios, dejando el uso natural de la naturaleza de los hombres y de las mujeres y encendiéndose en sus pasiones desordenadas? Estábamos en nuestra comodidad, incluso nuestra misma, la misma cristiandad, en términos generales, quizás hasta nosotros mismos. ¿No es cierto que ahora nuestra oración es más fervorosa? Nuestro disfrutar, el leer los salmos y agarrar confianza en Dios. ¿No es cierto que en este periodo de prueba nuestro carácter se ha fortalecido? Yo declaro sobre tu vida que no perderás tu fe, que no perderás tu paciencia y tampoco tu integridad. Porque en esta circunstancia difícil,
el enemigo de nuestras almas nos ahorría, ¿saben a qué? A querer falsear, a mentir, a robar, en un desempleo, en una crisis económica, a poder quedarnos con las cosas que no son nuestras, diciendo el otro tiene más. Si él no te lo está dando y tú te lo quedas, eso se llama robo. No podemos caer en mentira, no podemos caer en robo, no podemos caer, porque cuando hay agujeros en el alma, preocupación, temor, ansiedad, algunos caen en el alcohol, otros caen en las drogas, otros caen en el sexo ilícito. Hacia ahí nos quiere llegar el enemigo. Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús que no perderemos nuestra integridad, que no nos vengaremos con nuestras propias manos, que ese daño que nos hicieron no actuaremos en la carne. Alguien debe estarme siguiendo. Esta palabra es más de alguno de nosotros y para mí mismo. El enemigo quiere hacer que perdamos la fe, que perdamos la paciencia y la integridad. Eso no sucederá porque Él está con nosotros. Alguien debe decir: Él está con nosotros. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya, alguien debe decir aleluya. ¿Saben ustedes qué significa evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias, que cuando estamos enfermos la palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Cuando estamos tristes la palabra dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. La palabra dice que cuando hay hambruna, que cuando hay hambre, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando hay problemas matrimoniales, familiares, padres contra hijos, la profecía dice: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque Dios siempre tiene un movimiento más. Cuando nos sentimos sin salida, la palabra dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Alguien debe estar celebrando conmigo. Alguien debe decir: Dios está conmigo y el campeón temible en esta partida de ajedrez no me dejará avergonzado. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes recibirlo en tu corazón? Yo sé que lo puedes creer. Quiero regresar a la historia de este cuadro que quiero presentar otra vez en pantalla. Esta pintura. Ahí está el ángel, ahí está el cristiano preocupado, temeroso, angustiado, con la mano a la cabeza porque le están cantando mate. Y ahí está el diablo, el enemigo, la enfermedad, la amenaza, nuestras malas decisiones, diciéndonos: mate, te acabé, te destruí. Ahora quiero regresar a esta historia maravillosa del cuadro, del jaque mate. ¿Sabe qué dice la escritura? La escritura nos enseña, bueno, no es la escritura, es esta anécdota de esta historia, de este cuadro llamado jaque mate. Finalmente se exhibe en un museo famoso de Europa. Llega el primer grupo turístico, dejan de verlo, el guía mueve al grupo, pero un caballero se queda viendo muy detenidamente esa pintura, ese fresco. Llega el guía y le dice: caballero, muévase por favor, tenemos que irnos. Y él dijo: miren, yo soy ex campeón de ajedrez. Yo fui campeón de ese juego de ajedrez y he visto con mucha atención ese dibujo. Y aquí hay un error: o quitan ese cuadro o le cambian de nombre, porque no hay mate. El rey tiene un movimiento más. Esa expresión, el rey tiene un movimiento más, me hace recordar, ¿sabe? Me hace recordar a David cuando Goliat le dijo: ven, te voy a agarrar y tu carne la voy a echar a los cuervos, a las aves del cielo, y tu carne la voy a poner ahí a las fieras del campo. Lo que no sabía Goliat era que el rey todavía tenía un movimiento más y él se convertiría en el segundo rey de Israel. Cuando Moisés también le cantan jaque mate, porque de un lado está el Mar Rojo y del otro lado, atrás de él, está Faraón y su ejército, le cantan jaque mate. Lo que no sabía el diablo era que el rey todavía tenía un movimiento más. Se abriría el mar y sus enemigos quedarían ahogados. Se ahogarán tus enemigos, se va a abrir el mar delante de ti. ¿Y qué me dicen de Daniel cuando estaba en el foso de los leones? Le dijeron jaque mate. Lo que no sabían es que el rey todavía tenía un movimiento más y Daniel saldría para seguir gobernando. O los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, lo tiran al foso no es al foso de los leones, es al horno, al fuego.
No sabían que el rey todavía tenía un movimiento más, que los ángeles cuidarían a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos jóvenes saldrían a seguir ejerciendo su influencia. ¿Qué me dicen de José cuando está allí en el pozo? Sus hermanos lo han herido, le dicen jaque mate, o lo venden a los madianitas. Se acabó la vida de José. O en la casa de Potifar, la esposa lo difama, o cuando está en la cárcel, tantas veces que le dijeron jaque mate. Lo que no sabía el diablo y sus enemigos es que el rey todavía tenía un movimiento más, que él saldría de la cárcel, saldría del pozo, saldría de la prisión para ir al palacio. Te declaro que tu rey, tu Dios, nuestro Señor, el campeón temible, tiene un movimiento más. A mi madre un día le cantaron jaque mate. Bueno, ella ha salido de muchas enfermedades, pero ella tuvo leucemia, y esa noche que está en el hospital, después de varios días, oye a dos enfermeras hablar, y una le dice a la otra: ¿ya cambiaste las sábanas de tal camilla? Y la otra dice: no, no hay necesidad, el doctor dijo que la paciente no va a amanecer. Mi mamá se da cuenta que es ella, le están cantando el mate. Ella se pone a orar. De hecho, sacó una hoja y una pluma y me escribió y me dijo: Mundito, mi nombre es Edmundo. Me dice, todavía a la fecha mi madre me dice Mundito, y me escribe: Mundito, tú eres mi hijo mayor, tienes que velar por tus hermanos, recuerda que siempre te he amado. Pero esa mujer, que es de tanta fe, que todavía vive, se puso a orar y reclamó la victoria de Cristo. No sabían los médicos que el rey todavía tenía un movimiento más, un movimiento de vida, un movimiento de paz. A Pedro, cuando le cantó el gallo, el diablo le había dicho: este me lo voy a comer como Judas, se va a tener que quitar la vida. Lo que no sabía Satanás es que el rey todavía tenía un movimiento más. Se acercaría a Pedro y le diría: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Dios te va a regresar el ministerio, Dios te va a ayudar. Y quiero concluir con esto. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ¿se imaginan a Satanás saltando de alegría? Lo vencí, lo acabé, lo maté, lo avergoncé, lo desnudé, lo escupieron, lo golpearon. Satanás creyó que le había ganado la partida. Satanás le había dicho mate, metiéndose en Judas para que Judas lo vendiera, lo traicionara y todos los apóstoles lo abandonaran. Lo que no sabían era que el rey todavía tiene un movimiento más. Porque al tercer día mi Cristo resucitaría, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y porque Él vive, Él todavía puede cuidar de nuestro matrimonio y restaurarlo. Y porque Él vive, todavía puede volver el corazón de nuestros hijos hacia nosotros y el corazón de los padres a los hijos. Y porque Él vive, todavía puede hacer milagros en tu vida, cuidarte de la pandemia o sanarte si es que estás enfermo. Alguien debe estarme siguiendo. Porque Él vive, todavía puede salir a flote nuestra economía y hacer milagros de provisión. Alguien debe creer esta palabra. Esta palabra va para Estados Unidos, esta palabra va para Sudamérica, para Nicaragua. Dios todavía puede hacer grandes milagros. Te bendigo, Guatemala, al norte, al sur, al este y al oeste. Dice la escritura en Hechos capítulo 10 versículo 40, esta palabra bendita cómo nos alienta. A este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Pero también la escritura dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pensaron que lo habían vencido, pero no sabían que Él se iba a levantar. Saben que cuando acabe esta pandemia, cuando acabe esta dificultad en tu hogar, este bache económico, esta dificultad en tu vida, algo sucederá. Habrá un después, y el después de esto es victorioso. Yo quiero leer literalmente, porque así termina la historia de Job. Me gusta cómo la escritura refleja a Job en el capítulo 42 versículo 16. En esta versión dice: después de esto, después de la calamidad de Job, de su enfermedad, de la muerte de sus 10 hijos, después de perder toda su fortuna, después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Di conmigo: después de esto, después de esto, después de esta pandemia, después de este bache económico,
Después de la tempestad viene la calma. Y después de esto viviremos para glorificar a nuestro Salvador. Y la ley de la restitución la podemos reclamar. Job 42:10 dice: y el Señor restituyó el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. La ley de la restitución, porque el rey todavía tiene un movimiento más. Ese rey ha estado a tu lado. ¿Cómo lo sé? Porque has llegado hasta este día. No te has muerto, no te has fallecido en medio de balaceras, en medio de crisis, de pobrezas, de enfermedades. Estamos aquí. Dios ha estado a nuestro lado. Pero la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Yo quiero invitarte a que ese rey que ha estado a tu lado entre a tu corazón. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Lo vas a decir despacio, pero dilo con profunda fe, desde adentro de ti. Ahora nos hemos dado cuenta que la riqueza no nos ha ayudado. Vivir en un país poderoso tampoco ha ayudado. Todos hemos sido reseteados y estamos a cero. Hoy nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Dejar nuestros malos caminos y reconocer a Jesús como nuestro Rey. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Te necesito. Creo en ti, Jesús, como el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó. Acéptame como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi alma, en mis pensamientos, en mi corazón. Limpia todas mis maldades, mis yerros, mis pecados. Creo que tu sangre me limpia de toda maldad. Gracias por hacerme como uno de tus hijos. Amén y amén. Yo quiero pasar a este momento muy especial. Vamos a pasar a un momento, al momento de la cena del Señor. Estamos creyendo en este domingo de resurrección. Toda esta semana la estamos celebrando, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y así como miles de años antes de que Jesús viniera, Moisés celebró la Pascua, mató un cordero y roció la sangre en el dintel, en los parales de la puerta de la casa de los hebreos, para que el heridor no entrara a la casa. Hoy queremos celebrar la cena del Señor. La Escritura enseña en los evangelios, y Pablo también lo recuerda en 1 Corintios 11, hablando que el vino representa, es un símbolo de la sangre de Jesús, y que el pan representa el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. Es el sacrificio. Y el Señor enseñó que cada vez que nosotros celebráramos la cena del Señor, comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. En otras palabras, la cena del Señor nos habla de la primera venida de Cristo cuando murió, y nos habla de la segunda venida de Cristo cuando lo celebraremos con Él. Somos una iglesia cristiana. El Dios que adoramos no está muerto. Y hoy quiero invitarte ahí en la casa con tu familia a que tomes el pan en tu mano y que ores. Voy a orar. Si quieres cerrar tus ojos. Padre, quiero agradecerte por este momento especial. Sabemos que el Rey tenía un movimiento más. Murió en la cruz, pero no terminaría ahí, porque resucitarías. Sin embargo, el morir en la cruz, el diablo no se dio cuenta que por sus llagas nosotros somos curados, y por su sangre somos limpiados de pecados. En esta hora te damos gracias por esa muerte tan dolorosa, tan sacrificial, pero tan amorosa y obediente. Gracias porque por esa muerte miles y millones y billones podemos ser salvos. En tu nombre nosotros comemos este pan.
Amén. Pueden comer, por favor. Adoramos a Jesús. Murió por nosotros hace 2000 años. Pero su sangre, no solo lo masacrado de su cuerpo, sino su sangre. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay limpieza, no hay justificación de nuestros pecados. Hoy tomamos esta copa en nuestra mano. Representa la sangre de Jesús. No estaremos tomando su sangre, sino es una simbología de lo que hizo Jesús. Padre, por tu sangre nosotros tenemos perdón, limpieza y justificación. La sangre del nuevo pacto, donde tu palabra está en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy celebramos la cena del Señor. En el nombre de Jesús podemos tomar. Aleluya. Gracias. Gracias a nuestro Salvador. En este minuto que me queda, yo quiero orar por toda esta bella audiencia que ha estado con nosotros, agradecerle su sintonía, y vamos a orar porque el Rey todavía tiene un movimiento más para sanarte, para cuidarte, para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu familia, para sacar adelante tu economía. Sigo creyendo en los milagros, y aunque haya un gigante que no importa que mida 3 metros 25 y que haya tocado las 180 naciones o más todavía, esta epidemia, no importa cuál sea su nombre, el Rey todavía tiene un movimiento más. Padre, gracias porque envío una oración. La Escritura dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Yo envío la palabra a la casa de cada guatemalteco. Envío la palabra poderosa de salud, de provisión y también de confrontación y de redargüimiento. Envío la palabra a Estados Unidos porque el Rey todavía tiene un movimiento más para México, para Honduras y Nicaragua, para Costa Rica, para Colombia y Ecuador, para Venezuela, Chile y Argentina, porque el Rey todavía tiene un movimiento más para América, para Europa, para Asia, para Oceanía, para África, para los continentes del mundo. Declaramos paz, declaramos vida, declaramos salud. No perderemos nuestra integridad, no perderemos nuestra fe y tampoco claudicaremos en nuestra paciencia. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén.